Bienvenidos a una edición especial del Mock Draft en colaboración Hablemos de Fútbol con Playmakers NFL. Yo soy Jesús Sánchez y me acompaña un gran conocido aquí en el canal, el buen Álvaro Rodríguez. Bienvenido, Álvaro, ¿cómo estás, amigo? ¿Qué tal, Jesús, tío? Muchas ganas de volver aquí, hablemos de fútbol y nada, muchísimas ganas de hacer mock draft, que ya no queda nada, que estábamos hablando que es interesante este draft, va a haber mucho traspaso, yo estoy convencido, mucho movimiento más allá del número uno, así que bueno, vamos a hacer un buen mock draft, a ver si a la gente le gusta y si no, como siempre, que nos deje ahí qué pick le gusta más, qué no, qué le hemos liado. Alguno me estaba diciendo, pero ¿cómo puedes decir que mi equipo va a elegir eso? Todo eso queremos que lo dejéis en comentarios. Y claro, que se arme el debate, como siempre, en la sección de Eso comentarios. Vamos a incluir intercambios en este mock draft, así que pues vamos a arrancar con este ejercicio. Tengo yo los pares, los picks nones, tú te quedas con los pares, así que arranco con la primera selección global. No hay mucho que debatir, vamos a dar a Fernando Mendoza para los Raiders. No habría, Jesús, ninguna manera de que tú como Raiders considerases un traspaso, ¿no? Nunca. Ninguna. Supongo que no. Tienes el seguro de Kirk Cousins y una clase del draft del siguiente año en teoría atractiva, pero creo yo que si estás ya yendo con un nuevo head coach más involucrado que nunca Tom Brady, creo que tienes que ir de una vez por todas por tu quarterback, ¿no? Y que me da la sensación de que a Tom Brady le tiene que gustar bastante Fernando Mendoza, ¿no? Por cómo es a nivel de líder del equipo, a nivel de lo que puede hacer dentro del campo. O sea, yo sí que creo que los Raiders están bastante enamorados de Mendoza. Ahora, yo no creo tampoco que Mendoza esté en el nivel de los Caleb Williams, No. de los Drake May, incluso en el draft, Jaden Daniels. O sea, si nos vamos a esa clase de 2024, para mí los tres, esos tres que te decía, están por delante de Mendoza. Pero claro, es que esperar otro año más también es complicado. Sí, yo estoy de acuerdo contigo. No es la primera selección así de élite que está listo para ser top 5 de la NFL. Creo que el techo de Mendoza podría estar en el top 10, ser un Matt Ryan, ser un Kirk Cousins, justamente ese estilo de quarterback. Y está bien, no todos tienen que ser el primero en su ranking, ¿no? De cada año en la NFL. Totalmente. Vamos con el 2. A mí este me parece de los picks más interesantes que puede haber en el mock draft, porque tengo muchas dudas de... perfectamente los Jets el año pasado podían haber despedido a Aaron Glenn, pero perfectamente. O sea, Sí. si lo hubiesen cargado no hubiese habido ningún problema. Entonces, aquí quiero que va a haber bastante debate en la habitación de los Jets en el sentido de qué vamos a ver, picks más de general manager pensados a futuro, pensados a jugadores a desarrollar que pueden ser superestrellas, o picks de entrenador de necesito ganar ya porque si no me voy a la calle. Y creo que va a ser más lo primero, tío. Creo que los Jets van a ir aquí por un jugador más de desarrollo y en ese aspecto voy a coger a Arvell Reese, el linebacker de Ohio State, que creo que es uno de los jugadores con más potencial de todo el draft al nivel de crecer tanto físicamente como de desarrollo de juego, uno de los que más potencial tiene para mí y sobre todo el que más veo de los de arriba con posibilidades de en un futuro ser uno de los mejores jugadores de la NFL en su posición, que para mí la que más sentido tiene sería ponerle en el exterior de la línea defensiva. Sí, no existen como tal los picks seguros. Con Arvell Reese yo hablaría más bien de que existe como un doble suelo, ¿no? De que si intentas con el edge no funciona, puedes de todos modos ir como al plan B de intentarlo ahora como linebacker y buscar que sea un pick que sí o sí funcione, ¿no? Que sí o sí te aporte en presente y futuro una franquicia que claramente requiere de esos jugadores de impacto a la de ya, ¿no? Totalmente contigo. Con la tercera selección global está Arizona y para mí ha sido como el lugar ideal para intentar diferentes intercambios. Por ejemplo, el mock draft que hice 1.0 subí a Washington del 7 al 3 para ir por Jeremiah Love. Tal vez algún equipo interesado en un David Bailey, en un Ruben Bain. Estás también Sonny Styles. Se habla mucho, por ejemplo, de que los Cowboys pudieran subir desde el 12 al 3. Porque la realidad es que darle un tackle ofensivo en esta posición del draft a Arizona sería un reach bastante importante. Sobre todo tomando en cuenta que lo que ellos están buscando es un tackle derecho. Entonces, creo que no hay un jugador que realmente valga la pena en la línea ofensiva. Del pick número 3 global aquí para Arizona. Creo que son el equipo que está más interesado en escuchar ofertas. Así que también lo pongo sobre la mesa. ¿Te gustaría con algún equipo, por ejemplo? Me gustaría con Dallas. Yo creo que Dallas tiene 2 primeras rondas para subir, pero si Dallas quiere traspasar, creo que este es un draft en el que va a haber muchos traspasos porque no hay quarterbacks de muchísimo nivel, pero creo que también los traspasos van a ser más baratos de lo que venimos acostumbrados. Entonces, yo te puedo dar el 12 y el 20 de Dallas, pero a cambio quiero el 3 y el 34. Quiero tu segunda ronda de este año o una segunda ronda del año que viene.
Me funciona bastante bien. Vamos ahorita a ejecutar aquí el intercambio. El 3 y Yo el creo 34 que por el 12 3 y y el 20. 34, por lo menos yo pensando en Dallas no tiene segunda ronda de este año. El año que viene va a tener otra vez 2 primeras. Entonces, puedo traspasar el 12 y el 20, me puedo desprender de mis 2 primeras rondas, pero quiero hacerlo teniendo un seguro de por lo menos al final, o sea, estando al principio de la segunda ronda para elegir 2 jugadores en defensa que me puedan dar mucho nivel. Y Jerry Jones prometió agresividad, que no fue el caso de la agencia libre, así que debería ser en el draft. Y creo que con Cowboys me gustaría saber qué piensas, pero creo que suben o por Sonny Styles o por David Bailey. Creo yo como que son los 2 jugadores que no se les pueden escapar, pero ¿cómo lo ves tú? Sí, a mí vuelvo a pensar un poco lo mismo. A mí como jugador actualmente voy a pensar, yo creo que si subes al 3, Jesús, es para ir a por un edge rusher, un jugador de línea defensiva exterior. Linebacker puedes hacerlo, pero es que un linebacker a nivel de sueldo, si tú le pagas dentro del top 3, ya tiene que ser de los mejores de su posición, o sea, es de los mejores pagados de su posición. En el edge no tanto, entonces voy a ir Edge, y aunque a mí ahora mismo me parece mejor jugador Ruben Bain, creo que el que tiene más potencial es David Bailey de Texas Tech, por ese primer paso que tiene, la flexibilidad. Creo que si se desarrolla un poco más los movimientos, puede convertirse en uno de los mejores pass rushers de la NFL, mientras que con Bain veo que va a ser un buen jugador desde el primer momento, pero no le veo ese potencial. Así que creo que si Dallas sube va a ser por un jugador que, como hizo Micah Parsons, les vuelva a cambiar toda la defensa, y creo que en este draft puede ser David Bailey. Perfecto, vamos a ver entonces a David Bailey, el edge de Texas Tech, a los Dallas Cowboys, y tienes el pick 4 con los Titans. Yo lo tengo muy claro desde el principio. Va a ser Jeremiah Love. A mí Jeremiah Love me parece el mejor jugador de todo el draft, sin contar la posición. Entiendo que la posición de corredor, bueno, tienes que estar muy seguro de él para elegir en el top 5, pero a mí me parece mejor jugador que Ashton Jeanty. Para mí la capacidad que tiene para hacer jugadas grandes es tremenda, de romper placajes, además tanto por fuerza como por velocidad, como por evitar rivales. Para mí hace todo, absolutamente todo Jeremiah Love, y creo que tiene huecos Tennessee, pero la prioridad número 1 debe ser ayudar a Cam Ward, que demostró cosas, pero también estuvo muy solo, y si tú consigues meter a un jugador ahí como Love de 20 carreras por partido y aparte 5 o 7 recepciones, creo que le va a ayudar muchísimo. Para mí está el nivel Jeremiah Love de Villan Robinson entrando en draft. Y estoy de acuerdo en que el roster de Tennessee tal vez está buscando un cornerback, por ejemplo, un tight end, línea ofensiva, pero si tienes un jugador de impacto tan inmediato como Jeremiah Love para ayudar justamente un ataque que durante momentos se estancó bastante, tienes que jalar el gatillo, ¿no? Ir por el pick. No es la mejor en tema de valor de roster, valor de contrato ni se diga. También pasaría a ser un running back como top 7, algo así en salario. Pero el impacto puede estar ahí desde el día 1 también para justificar eso. Estás tú Giants, ¿no? Sí, con el 5 los Giants. Me parece que los Giants van a rezar para que el draft se les acomode de esta forma, porque Sonny Styles me parece la mejor selección para ellos. Es una necesidad que tiene Nueva York desde hace tiempo. Entiendo que es un roster que también requiere mucho trabajo, pero creo yo que un jugador de impacto como Sonny Styles para seguir renovando esa defensiva a la par de otros picks en años anteriores también en la defensiva, creo que podría ser la selección, también tomando en cuenta la influencia de John Harbaugh. Sí, y que lo que hizo en la Combine, 4.46 con 43,5 de salto vertical, 11 con 2 de broad, pesando 110 kilos, que pesa, es que te invita a pensar que este tío puede ser muy bueno. Además tenía que apuntar una cosa que me encanta de él, solo falló 2 placajes en más de 700 snaps en 2025, o sea, que es un jugador segurísimo con el placaje, y físicamente para mí lo tiene todo, tiene el pack completo. Que para la gente de México, Latinoamérica, placaje es el tacleo. Eso, un tacleo, perdón. Sí, claro. Verdad. No, y le preguntaban el otro día a Sonny Styles que si podía jugar algo más, además de jugar linebacker en la NFL, y dijo, ve nada más lo que hace Kyle Hamilton, que juega de cornerback en el slot, linebacker, safety profundo. ¿Y quién fue el coach de Kyle Hamilton para llegar a la NFL? Justo John Harbaugh. Sí, totalmente. John Harbaugh, sí. Muy bien. Yo con Cleveland en el 6, no sé si tú tienes algún equipo aquí con el que quieras subir, por ejemplo, para adelantar a Washington, que me parece que los 2 jugadores que podría tener más en mente son o Caleb Downs, el safety de Ohio State, o Ruben Bain, el edge de Miami. Fíjate que tengo el pick número 9 de los Kansas City Chiefs, que están muy rara vez en esta posición en el top 10. Creo que podrían estar muy interesados en subir, adelantársele justamente a los Commanders y asegurar cualquiera de los dos. Me gustaría para los Chiefs, Ruben Bain, que les falta mucho pass rush, o Caleb Downs para reforzar una defensiva secundaria que ha perdido muchos nombres en este offseason.
Pues vamos a hablar un poco de traspaso. A ver, igual el 9 y el 29 entiendo que es mucho. Yo estoy contento si me das el 9 y el 40. Me voy 3 posiciones para atrás solamente, o sea, puedo seguir eligiendo un jugador que me interesa y gano una segunda ronda del draft. Tendría el 39 y el 40 en la segunda ronda, o sea que yo si me das el 9 y el 40 por el 6, vamos, siendo Cleveland lo cogería seguro. Sí, yo creo que funciona muy bien. Y los Browns, como lo hicieron justamente en el draft anterior, abiertos a la posibilidad de cualquier intercambio, creo que es el caso con ellos. Saben que el roster está lejísimos de competir y les viene bien las selecciones, como les vino bien bajar de Travis Hunter y hacerse de Mason Graham. Y una primera ronda también de este año que es el 24, si mal no recuerdo. Y mira qué bien se está transformando, parece, ese traspaso, ¿eh? Sí, le vino bien a Cleveland, sin duda alguna. Entonces tenemos aquí con el pick número 6 los Kansas City Chiefs, que insisto, cualquiera de las dos opciones me agradan porque Félix, Anduki y Uzoma debe ser de los picks de primera ronda más silenciosos en la historia, de que no produjo nada, pero tampoco se le ha exigido nada, o sea, no se ha mencionado como un bust de primera ronda. Claramente Karlaftis no es suficiente como para poder anclar ese pass rush exterior. Chris Jones ya no suma realmente tanto también en la parte de llegar al quarterback. Así que creo que si subes en el draft va a ser por un edge. Y si se fue rápido David Bailey, vas ahora por Ruben Bain Jr. si eres Kansas City. Estoy contigo. Yo creo que es el mejor pick que podía hacer Kansas City en esta situación. Muy bien, entonces en el 7 tengo otra vez a los Commanders en este caso. Lo ideal para ellos creo que hubiera sido un Jeremiah Love, un impacto inmediato. Estuvieron toda la agencia libre buscando wide receiver, porque Terry McLaurin no es muy joven, les falta esa figura de wide receiver número 2 importante. Buscaban a Alec Pierce, no se les hizo. Buscan a Romeo Doubs, tampoco se les hizo. Creo que es la situación ideal, sobre todo en el pick 7, un muy buen rango para Carnell Tate, el wide receiver de Ohio State, que justamente fue un wide receiver 2 en colegial, detrás de Jeremiah Smith, un talento generacional que viene en el siguiente draft. Así que Carnell Tate para emparejar con McLaurin, que también es de Ohio State, me encantaría para Commanders. Me gusta mucho. Y además, Carnell Tate, como tú dices, es un jugador que no ha sido nunca receptor número 1 en la universidad, pero creo que puede estirar el campo bastante bien. O sea, creo que es un jugador que puede ganar balones también arriba. Se puede complementar bastante bien con McLaurin. Y lo que hemos hablado durante todo el mock, y yo creo que esto, si un equipo tiene un quarterback joven, tiene que priorizarlo 100%, es: oye, vamos a darle armas a mi quarterback. Yo quiero que mi quarterback esté de la mejor manera posible, así que vamos a darle armas y me gusta mucho. Estoy yo con los Saints, ¿no? En el pick número 8. Mira, aquí creo que los Saints han perdido bastante talento en una posición que no se está hablando demasiado, y yo creo que es una de las mayores de necesidades. Pues mira, ahí por ejemplo en Pro Football Focus te viene receptor, línea defensivo, linebacker. Yo me gustaría aquí elegir un cornerback, y también porque para mí Mansour D-Lane, el cornerback de LSU, es de los mejores cornerbacks, el mejor cornerback que hay en este draft seguro, y de los mejores jugadores en general también del draft. También de la zona, es un jugador que puede jugar tanto por dentro como por fuera, súper agresivo, y es verdad que ha perdido sobre todo nombres. Los Saints en esa posición, Latimore es verdad que ya no está pasando por sus mejores momentos, pero se fue. Ahora Taylor también ha salido de la agencia libre. Paulson, o sea, que Adivo, creo que hace un año también Paulson, se fue. Adivo, sí, eso sí. Es. Entonces, creo que tiene una necesidad bastante grande los Saints ahí en el cornerback, y Delane me encaja mucho. Me gusta mucho la selección de D-Lane. Sí, claro. Y sobre todo también porque, como dices, es de la zona, ¿no? LSU jugando ahí mismo en Nueva Orleans. Perfecto. Sigues y con aquí el 9. Me toca Cleveland, que creo que era esto justo lo que buscaba con el 6 de Cleveland, que es voy a traspasar un poquito hacia atrás, voy a seguir sumando capital porque este equipo tiene muchos huecos, y me voy a esforzar por tener la mejor línea ofensiva posible. Y aquí yo voy a elegir a Spencer Fano, el tackle de Utah. Me parece un jugador más interesante que Mauigoa. Personalmente me gusta más cómo se mueve, creo que se mueve mucho mejor que Mauigoa. Creo que en equipos que les guste bastante correr en carreras tonales puede funcionar muy bien. Y me quedo con Spencer Fano, el tackle de Utah, que creo que también puede jugar tanto por dentro como por fuera, pero le probaría primero en el exterior. Sí, lo que le urge a Cleveland es justamente tackle izquierdo, ¿no? Han esforzado el offseason en renovarle esa inofensiva, pero falta todavía el tackle izquierdo. Está todavía como una cuenta pendiente. Fano sí te puede jugar ahí. Lo hizo durante un tiempo, por lo menos en Utah. Y Mauigoa no. Mauigoa sí fue solamente tackle derecho en Miami.
Y con los Bengals me voy a elegir a Caleb Downs, que para mí era el segundo. De hecho, Jeremiah Love es el mejor. Mira, una de las cosas que estábamos hablando tú y yo, Jesús, antes de grabar, que igual no ha habido mucho debate en este draft, creo que porque no había quarterbacks de mucho nivel y porque el uno estaba cantado, pero creo que también porque los mejores jugadores son de posiciones que no son muy top en la NFL. Una es corredor y otra es safety. Para mí, el uno es Jeremiah Love, que es corredor. El 2 es Caleb Downs, que es safety. Es un jugador que puede hacer de todo. Él empezó su carrera en Alabama, se transfirió a Ohio State y todos los años ha sido titular y uno de los líderes de la defensa donde quiera que haya jugado. Es que me parece que con Caleb Downs no puedes fallar. No puedes fallar y la única duda es, ¿merece la pena un safety en el top 10? Yo creo que si es como Caleb Downs, la respuesta es un sí. Sí, más con la urgencia de los Bengals de buscar defensiva sí o sí. Ya fueron por Brian Cook en la agencia libre. Tenían la peor dupla de safeties tacleando la temporada pasada en la NFL. Y Caleb Downs justamente es muy seguro en instintos, en bajar cerca de la línea de golpeo. Así que me encantaría este pick. Creo que sería ideal para Cincinnati que les llegara Caleb Downs. Tenemos entonces en el 11 de Miami. Eso es, Miami. Sí, correcto. Para mí tiene el segundo peor grupo de wide receivers de toda la NFL. Tutu Atwell, Jalen Tolbert y Malik Washington son sus tres principales. ¿Quién es el primero? Los Raiders. El de los Raiders está ya peor. Sí. Aquí por lo menos Tutu Atwell y Jalen Tolbert, pues dices, bueno, de alguna forma tienen experiencia en NFL. Realmente no han aportado mucho anteriormente. Pero el de los Raiders es Jack Beck, Trey Tucker y Jalen Naylor. Creo que sí es ligeramente peor el de Las Vegas que el de Miami. Sí. Entonces le quiero dar a Miami un wide receiver. Y sobre todo un wide receiver que te pueda tener targets seguros, ¿no? Que te supere los 100, 110 targets como novato. Que sea una máquina de producir recepciones. Ya hablemos después de cuánto yardaje y cuántas anotaciones. Pero por lo menos generar un poco de ofensiva. Y me parece que el pick ideal en ese aspecto es Makai Lemon, el wide receiver de USC. Que te juega en el slot principalmente. Y que sea un blanco fácil para el que esté jugando de quarterback en Miami. Me gusta. Y además, una de las cosas que destacaría un poco de Makai Lemon es que es bajito, es un 88 kilos, es pequeño, pero el tío juega muy, muy duro, ¿eh? O sea, las comparaciones con Amon-Ra St. Brown, porque es de la misma universidad y demás, tienen sentido. A mí me recuerda un poco a Jarvis Landry, el ex de Cleveland, de Miami. Es un jugador que, ¿te acuerdas? No era igual el más alto, pero iba por el medio, aguantaba golpes, jugaba muy, muy bien por el medio. Y lo que tú dices, para al final, con Malik Willis, tú has invertido algo, o sea, le tienes que dar algún arma, algo. Y me gusta mucho la elección de Lemon aquí. Y tenemos aquí Arizona, que fue el pick que hicimos el intercambio por ahí con Dallas. Y ahora sí tiene mucho sentido el poder ir por un tackle derecho, ¿no? Te haces de un segundo pick de primera ronda. Y de todos modos está disponible Francis Mauigoa, que creo que es el pick ideal para Arizona, que está justamente buscando tackle derecho. Es la necesidad específica que tienen, así que le vamos a dar el tackle ofensivo aquí de la Universidad de Miami. Y encaja mejor Mauigoa, yo creo, justo ahí en el tackle derecho, ¿eh? El año de Mauigoa es bueno, pero sobre todo lo que es muy bueno son los playoffs. Los playoffs es donde da más el nivel. Entonces, yo creo que es un buen jugador, Mauigoa. Y tengo también aquí el pick 13 con Rams de Los Ángeles. Me encanta darles en los mock drafts esta selección que es Casey Concepción, el wide receiver que es un velocista que trabaja el centro del campo. No sabemos qué va a pasar con Puka Nacua. Hoy por hoy está en un centro de rehabilitación, último año de contrato. Davante Adams también está en una posición en la que está probablemente en el último año de contrato para él también. Y Casey Concepción, que te trabaja en el slot, la creatividad que tiene Sean McVay con esa velocidad, esas yardas después de la recepción, te regresa incluso despejes que cuánto sufrió Los Ángeles en el tema de regresar despejes la temporada anterior, así que me encanta darles a Casey Concepción. Y se acaba de ir en el 11 un wide receiver, como que huele a que podría irse rápidamente el siguiente y mi opinión es Concepción. Me gusta. Lo de Casey Concepción. Y además creo que es un jugador que le podría encantar a McVay por lo que puede hacer, ¿no? Después con las yardas tras la recepción, lo que tú dices. Es que cuando salió todo el tema de los rumores de A.J. Brown a los Rams, todo el mundo estaba en, oye, que ellos quieren obviamente un sustituto de Davante Adams. Y yo te lo juro que todo lo que pensaba es, ¿y si no se fían de Puka y no le quieren dar la pasta que va a pedir? Con todos los problemas que luego hemos visto que tienen. Entonces, igual lo que estaban preparando con A.J. Brown era el post Puka Nacua, ¿no? Podría ser. Sí, claro, es que con Puka tienes por ahí una moneda ahorita en el aire. No urge resolverlo hoy por hoy, pero sí está todavía muy pendiente ese tema, a ver qué sucede en las siguientes semanas.
Pues yo con los Ravens me voy a ir a por el tercer receptor en prácticamente nada. Yo para mí este es el mejor jugador en cuanto a receptores que he podido ver en el draft, que es Jordan Tyson de Arizona State. Lo digo siempre cuando veo jugadores, Jesús, yo médico no soy, y igual hay algún médico que dice a toda la primera ronda del draft de la NFL no toquéis a este tío porque lo que tiene es muy, muy grave. Se ha lesionado prácticamente en todas las temporadas que ha tenido en Arizona State, clavícula, pero también el cruzado, todo se lo ha roto y ha tenido muchos problemas para mantenerse sano, pero me parece que con lo grande que es, lo fluido que es, a mí me recuerda un poco a Mari Cooper, Jordan Tyson en ese sentido. Y creo que al final los Ravens han tenido todavía muchos problemas para encontrar ese receptor extra para Lamar Jackson. Bateman nunca fue lo que se esperaba siendo primera ronda. Safe Flowers no es este tipo de receptor. Aquí tienes un tío de 1,88, 91 kilos, que baja un montón de balones arriba, que le puedes lanzar ese balón exterior y lo va a hacer muy bien, y que tiene una fluidez muy buena para lo grande que es. Sí, estoy de acuerdo, porque tiene tamaño, además de que te puede correr muy bien después de la recepción, porque el tipo tiene justo poder para poder romper tacleos en campo abierto. Tenemos en el 15 los Tampa Bay Buccaneers. Les quiero dar aquí un guardia. Recordemos lo mal que la pasó tanto el juego terrestre por momentos, así como Baker Mayfield, que terminó lesionado prácticamente de cada parte del cuerpo posible. Y que me parece un buen rango para tomar en cuenta aquí a Ioane, el guardia izquierdo de Penn State. Tuvo 38 inicios en 3 años. Tipo súper poderoso para ir al frente. No va a ser el más ágil, pero una vez que te pone las manos encima y que termina los bloqueos, el tipo puede ser muy efectivo. Así que vamos a darles aquí un guardia a Tampa Bay. Me gusta el traspaso también. Jets tengo yo, ¿no? Hemos hablado que eres un equipo que va a elegir, o que yo estaba más en que va a elegir potencial con respecto a cualquier otra cosa. Yo estoy aquí totalmente abierto a algún traspaso, Jesús, por si quieres. Okay. Yo me echaría un poco para atrás. No sé si tienes algún equipo que quiera subir aquí, por ejemplo, para adelantar a Detroit, que va a buscar algún tackle, seguro, o para adelantar a Minnesota, que seguramente se llevará algún safety. Si tienes, podemos hacer el traspaso. Si no, elijo a un jugador. Yo tengo dos vías distintas para ir. Fíjate que me llama la atención el tema del tackle, sin contar como algún equipo que pudiera subir por un tackle. El que se me ocurre que podría ser agresivo son los Philadelphia Eagles, porque será muy de su estilo el subir para asegurar, aunque sea un tackle ofensivo que tal vez no va a iniciar este año, pero que para el siguiente año tienen como su puesto ya asegurado con el casi retiro que es un hecho de Lane Johnson. Es un precio todavía alto, 23 hasta el 16. Voy a dejar la selección así, pero creo que por ahí Filadelfia, o si Cleveland, por ejemplo, no fue por tackle ofensivo, también lo vería subiendo, siendo agresivo con su segunda selección del draft. A mí no me parece bien, porque son dos equipos que lo pueden elegir. Si los Jets se quedan aquí, yo voy a elegir a Jermod McCoy, el cornerback de Tennessee, que es otro jugador. Vuelvo a lo mismo con Tyson. Es un jugador que yo no soy médico, y los médicos pueden decir que la rodilla esa que se rompió el cruzado en enero del 25 y se perdió toda la temporada puede ser degenerativa y puede estar mal y puede tener problemas de cara al futuro en la liga. Pero si está sobre el campo, a mí me parece McCoy el que más potencial tiene de ser un cornerback élite que pueda cerrarte una parte del campo completamente entera. O sea, la temporada 24 de McCoy es seguramente de lo mejor de cornerbacks en este draft de Tennessee, y si los médicos dicen que está ok, creo que va a salir bastante pronto. Sí, que tal vez Jets tampoco tiene la urgencia de que empiece con una producción pronto, ¿no? O sea, es un proyecto muy a largo plazo. Me gusta Jermod McCoy aquí. Y tenemos a los Lions, que sí, van a ir tackle ofensivo. Aquí es cuestión más bien como de gustos, ¿no? Si estás buscando, por ejemplo, como un Monroe Freeling, que se mueve muy bien, que tiene buena habilidad atlética, o un tipo como Kadyn Proctor, que el tipo pesa 352 libras y que es un eliminador de defensivos en el juego terrestre con ese peso, que le vendría muy bien en ese estilo también a Detroit. Les voy a dar tackle ofensivo Kadyn Proctor de Alabama. Vale. Tuvo 26 inicios como tackle izquierdo, te da la opción de que puedas mantener a Penei Sewell en el tackle derecho el siguiente año también. Son, además, con Kadyn Proctor, que yo es un jugador que me gusta mucho aquí para los Lions, tendrías igualmente a los dos tackles más físicos de toda la NFL. O sea, sí. Kadyn Proctor son 2 metros y 160 kilos
y corrió las 40 en 5.21 segundos, que para el peso ese de 160 kilos, es que no nos hacemos una idea de lo rápido que es, un vertical de 32,5, o sea, el ratio tamaño atleticismo que tiene Kadyn Proctor es brutal. Y yo creo que va a tener que perder algo de peso para jugar mejor, pero me recuerda mucho a Orlando Brown, que también se decía, ¿te acuerdas cuando le draftearon los Ravens que era muy grande? O Falele, que también le draftearon los Ravens, y creo que los jugadores así pueden, ¿no? Pueden conseguir un poquito de éxito en la NFL si pierden un pelín de peso, y con lo grande que son, es que es muy difícil superarles. Sí, estoy de acuerdo, es un tema de cuidar el peso en la NFL. Casi siempre hasta por bonos en los contratos y demás, pero si llegas a un equipo también tan disciplinado, con líderes tan claro como Detroit, con ese head coach, creo que te puede ir bien. Aquí no sé si, porque creo que el pick para los Panthers, seguramente si el draft va así, es Kenyon Sadiq. No sé si tienes algún equipo con el que quieras adelantar a los Panthers o no ves ninguno para traspasar. No sé si, por ejemplo, Chargers se quisieran hacer por ahí un all-in un poquito más fuerte a la ofensiva. Steelers creo que va de salida Chargers es también. mío, ¿no? Chargers es mío. Yo, venga, voy a traspasar con Chargers, con Minnesota, subir del 22 al 18. Son solamente 4 posiciones. Creo que esto con una tercera ronda, voy a intentar una tercera ronda del año que viene, porque este año los Chargers están bastante cortos en picks, tienen solo 5, el 22, el 55, el 86. Sí. El 22 y una tercera del año que viene para subir aquí al número 18. Ok, perfecto. Y sí, le puedes dar un arma a Justin Herbert, que si bien no es en la posición de wide receiver, que es lo que todo el mundo piensa, te viene perfecto también el tight end de Oregon aquí, ¿no? Totalmente, y yo creo que Kenyon Sadiq, es verdad que en la posición está puesto tight end, pero creo que es un jugador que perfectamente también le podemos catalogar como receptor. O sea, a mí es un jugador que me encanta, tiene recepciones increíbles, yardas después de la recepción también, y luego además me gusta mucho, y creo que va a encajar muy bien con Harbaugh, que el tío no es un tight end bloqueador, pero por lo menos hace la intención de bloquear, por lo menos se pone en medio, se puede jugar como de fullback, le hemos visto en línea también, o sea, creo que encajaría bastante bien con lo que quieren los Chargers de sus tight ends. Aparte fueron por Charlie Kohler en la agencia libre, que él sí es un tight end bloqueador, juegas con 2 tight ends y listo, ¿no? Hasta liberas de alguna forma a Sadiq de esa forma. Muy bien. Sí. Entonces tenemos en el pick 19 de los Panthers. Sí me hubiera gustado mucho apoyar por ahí a Bryce Young con un tight end. Creo que voy a ir defensiva, que creo que sigue siendo la necesidad más grande de Carolina año con año. Y pass rush con Akeem Mesidor. Fueron por Jalen Phillips en la agencia libre y aún así no es suficiente. De verdad que lo que hace falta en esa línea defensiva es muy importante la necesidad. Así que Mesidor, que también de hecho viene de la misma universidad de Phillips, me parece aquí una selección ideal para ellos. A mí me encanta, ¿eh? Me parece el jugador más infravalorado del draft, Jesús, porque va a cumplir 25 años el día del draft. Es verdad que es muy mayor, pero creo que los movimientos que tiene este tío para el pass rush, para ir a por el quarterback, para mí son los mejores de todo el draft. En cuanto a movimientos de manos, encadena muy bien, por dónde va a salir, reacciona súper bien a todo lo que plantee el defensor rival. O sea, me parece que es un jugador que tiene una proyección increíble y de capacidad de jugar desde el primer momento, como tú dices, un equipo que la defensa fue mejor, que llegaron a playoffs y que quiere afianzarse como el mejor equipo de la NFC Sur. O sea, correcto. Me gusta mucho. Tienes a Arizona aquí, que hicimos un intercambio con el pick de los Dallas Cowboys a inicios del draft. Vale, pero es tuyo, ¿no? ¿O cómo es el 20? Pues en teoría ya seleccioné el pick de Arizona con el 12, entonces te puedo ceder sin problemas el 20. ¿Cómo ves aquí draftear un quarterback? Muy alto. Es que muy alto, ¿no? Creo yo que todavía te puedes esperar un poco. En la segunda ronda va a estar por ahí Ty Simpson todavía. Si es el que te gusta, pero bueno, si lo quieres hacer, adelante, ¿eh? Yo creo, es que volvemos a una cosa que yo creo que es muy importante. Los equipos tienen que vender de alguna manera ilusión. ¿Qué ilusión vende a Arizona yendo a la temporada con...? Es que ninguna. Y con Brissett y con Garner Minshew. Claro, ninguna. Claro, es que ninguna. No tienes a quién poner un póster afuera del estadio, en la revista del equipo. Eso es lo que te voy. Ahora mismo a Arizona le faltan estrellas. Es verdad que en este draft no hay nadie para elegirlo en el pick número 3, como tenía Arizona en su momento. Pero oye, ya hemos caído hacia el 12. Hemos elegido a Mauigoa para ser el tackle derecho. Vamos a elegir al quarterback del futuro aquí. Y Ty Simpson sé que es el mejor para todo el mundo, Jesús. Pero bueno, como tengo yo el draft y tengo yo la elección, voy a elegir al que para mí es el
segundo mejor quarterback de esta clase, que es Drew Allard. Ok, platícanos de Drew Allard, porque en el canal no lo hemos mencionado prácticamente. Pues es para mí el que tiene más potencial de todos los que hay en una clase floja, porque veo que es el que tiene el mejor brazo de toda la clase, el que por lo menos el que más potencia tiene. Son 6'5", 228 libras, que son 1,96, 103 kilos. También tiene cuerpo de quarterback clásico de los de toda la vida. Y creo que le puede poner mucha velocidad al balón en pases profundos. Creo que el esquema de Penn State en el que jugaba no le ha favorecido absolutamente nada. Me parece uno de los peores equipos en los que jugar. Y creo que es, en cuanto a desarrollo, el jugador más interesante de los que hay, porque Ty Simpson tampoco me dice mucho, solamente una temporada titular en Alabama, no tiene tampoco ese potencial fuera de la estructura de la jugada. Allard creo que aguanta bien los golpes, pega bien, se recibe bien los golpes cuando tiene que llegar la presión. No sé, me parece el que más potencial tiene y al final Arizona no necesita un titular igual para este año, pero sí que necesita un jugador, como tú dices, para que la gente tenga ilusión, para que pongas en un póster, para que creas que puedes tener un quarterback de futuro. Y al final, lo que digo, como te has salido del pick 3, tienes dos jugadores. Creo que elegir un quarterback en el 20 lo podrías haber elegido, sí, subiendo desde la segunda ronda en el 28 y sería mejor, pero bueno, vas a elegirlo aquí en el 20 y va a ser un jugador que tiene mucho sentido para tu futuro. Totalmente. Sí, en ese aspecto sí. Va a sumarte mucho presente, futuro. Hay que desarrollarlo, pero bueno, si dos tipos saben lo que es desarrollar un quarterback, es Gardner Minshew y Jacoby Brissett, ¿no? Ya les han dado la tarea anteriormente de hacer eso. ¿Qué vas a hacer aquí con Pittsburgh? Fíjate que me parece el equipo más interesante. Me parece el más interesante de todo el draft. Sí, porque, digo, tienen la necesidad gravísima de quarterback. Siguen esperando a Aaron Rodgers, que creo que va a regresar. En teoría dijo que iba a ser antes del draft su decisión. Veremos si en algún punto de los siguientes días llega. En el mock draft 1.0 yo les di safety. Tomando en cuenta que fueron por Jaquan Brisker, Deshaun Allen me parece muy mejorable. Jalen Ramsey creo que se va a reconvertir oficialmente de cornerback a safety. Creo que me parece una opción a futuro para ellos. La línea ofensiva, creo que en algún punto se va a colar el que es el siguiente mejor liniero ofensivo interior, que para mí es Chase Bisontis de Texas A&M. Creo que ¿Tú estás aquí abierto para hacer un trade o no? Adelante, ¿qué propones? Tú dime. Pues ¿a quién ves subiendo? Veo subiendo a Buffalo, de que lo tengo yo en el pick número 26, porque creo que Buffalo ha salido aquí Messi ya. Para mí se tiene que garantizar un edge rusher que pueda meter presión y me da mucho miedo el jugador que puede elegir Filadelfia. Me da mucho miedo, como tú decías, Filadelfia es un equipo que puede ser tackle y que no sea la mayor necesidad, puede ser edge o línea defensivo que también lo han hecho sin ser su mayor necesidad. Y aquí hay un jugador que me gusta bastante y creo que los Bills pueden elegirlo. Es verdad que no tengo mucho para darte, pero creo que subir del 26 al 21 tampoco debería requerir más de una cuarta ronda. Probablemente, ¿y sabes por qué? Porque el otro escuché y es muy cierto ese comentario. Entre el 17 y el 40 hay jugadores muy parecidos. Totalmente. No es tan caro ya. Entonces me parece bien, no sé, la 26 y la 165 por la 21 te la aceptaría. Perfecto. Me parece bien. Eso lo firmamos y así elijo con Buffalo a un jugador que quiero elegir aquí sí o sí. Ok. ¿Qué es Keldrick Folk? Déjame adivinar. Es Keldrick Folk. Ok. El Edge de Auburn, uno de los jugadores para mí con más potencial de toda esta clase. Es de los más jóvenes, o el más joven en presentarse al draft en cuanto a los Edge Rushers. Va a cumplir 20 años. Y bueno, creo que Buffalo al final lo necesita. Tiene la necesidad y además de... Hicieron también la idea, ¿no? de Bosa, de intentar que Bosa fuese ese jugador que les diese ese extra en el edge. Y creo que si no lo ha aprendido a estas alturas de la película, que necesitas tener una muy buena línea defensiva para pasar por toda esa AFC y para tumbar a los quarterbacks a los que te vas a tener que enfrentar, pues es que no sé ya qué más razones quieren. Para mí, sí. Folk es un jugador de los más interesantes en cuanto a... Bruce Feldman, el periodista de The Athletic, tiene una lista, ¿no? de los freaks atléticos más grandes de todo el fútbol americano universitario. Está en la lista como uno de los mejores jugadores, uno de los jugadores más locos atléticamente. 62 paradas de carrera en 3 temporadas, que parando la carrera es un jugador también muy, muy élite. Y es que son 1,96, 125 kilos, pero tiene ese primer paso, puede jugar dentro o fuera, que también creo que Buffalo puede necesitar ayuda por dentro en algún momento de la temporada. No sé, la fuerza que tiene me parece impresionante y luego que es un jugador con una capacidad de desarrollo tremenda.
Y estoy yo cero convencido de Bradley Chubb en la agencia libre, así que como experimento de un año y que después pueda venir un Kendrick Ford para apoyar a Gregory Rousseau, me parece muy bien. Y además que eso, si estuviese en esta situación del draft, me parece que Filadelfia podría elegirlo, por ejemplo. Filadelfia se caracteriza, ¿no? Por coger estos jugadores que físicamente son animales y decir, bueno, no lo necesito ahora, pero lo voy a ir desarrollando y en unos años se va a convertir en un jugador diferencial para mi equipo y quiero saltarme a Filadelfia. No le quiero dar la oportunidad a Filadelfia de elegirlo. Me gustó el intercambio. Sí, estoy súper a favor. Y tienes también el 22 Minnesota. Pues Minnesota voy a elegir aquí al jugador que hubiese elegido si me hubiese quedado en el 18. Me he ido para atrás unos puestos, he conseguido rondas y voy a elegir aquí a Dylan Cineman, el safety de Oregón. Bueno, creo que es una necesidad muy grande, ¿no? En Minnesota, más con, parece el retiro, ¿no? de Harrison Smith. Y creo que es un jugador que puede hacer de todo y que para una defensiva como esa de Brian Flores, que sabemos que a él le gusta, ¿no? Poner a todos los jugadores en posiciones distintas, la versatilidad que tiene es brutal, puede jugar en la zona profunda, en la caja, en el slot, es que ha hecho de todo, tanto en Oregón como en Purdue, donde estaba antes Tineman, y luego creo que las 4.35 las corrió en la Combine, que eso ya le hizo confirmarnos que puede cubrir toda la zona trasera del campo y creo que ahí lo puede hacer muy, muy bien. Sí, Tineman también hubiera sido opción para Filadelfia en el 23, por ejemplo. Acaban de perder a Reed Blankenship en la agencia libre. Sí. Les voy a dar en este caso a Monroe Freeling, el tackle ofensivo de Georgia. Previniendo básicamente el retiro de Lane Johnson, que ya jugó mucho con ese retiro en este mismo off-season. Sí. Creo que ya se están preparando para perderlo el siguiente año. Hablamos de un tackle derecho Hall of Fame. Así que Freeling creo que puede por ahí desarrollarse, entrar en caso de lesión, que también le han pasado mal en tema de lesiones en tackle izquierdo y tackle derecho recientemente. Me parece un pick inteligente por parte de la gerencia de Filadelfia. Con Cleveland, que tengo yo el número 24, no sé si tú quieres hacer algún traspaso. Cleveland está disponible para traspasar todo. O sea, Cleveland para irse para atrás y tener más picks para el futuro, para ahora, está totalmente dispuesto. Les dimos tackle ofensivo en el pick número 9, que ya estaban bajando en el draft, y les dimos tackle ofensivo. Equipos interesados en saltarse a Chicago, por ejemplo. Claro. Sí. Que Chicago podría buscar línea defensiva, interior de la línea ofensiva. Tal vez podría haber a alguien como los Houston Texans. Bueno, es que los tienes tú. Pero los tengo yo, sí. Brincando por un Caden McDonald, que creo que podría ser como la selección obvia para los Bears en el 25, ¿sabes? O sea, buscarle a alguien que podría estar interesado en adelantarse de Caden McDonald. Yo había pensado, igual, New England, ¿no crees que si no sale todo el tema de A.J. Brown o si sale más tarde de lo que ellos quisiesen, igual pueden subir por un receptor, igual no adelantar a Chicago, que no va a elegir receptor, pero quitarse por encima, por ejemplo, a Miami de encima, quitarse, por ejemplo, a San Francisco. Bueno, San Francisco ya no, pero el mismo Cleveland, que también podría ir por wide receiver, pero podría estar abierto a bajar, ¿no? Adelantarse los Chiefs, que también podrían buscar wide receiver. Les dimos Edge en la primera selección. Si no, yo hago un pick, pero te lo dejo ahí. Si no, yo hago pick. New England si ya tiene... O sea, yo en el mock 1.0 que hice les di justamente wide receiver. No sé si, por ejemplo, un Denzel Boston valga la pena pagar picks adicionales si de por sí es un prospecto que es bueno, pero hasta ahí, ¿sabes? Pues nada, elijo yo, no te preocupes. Yo voy a elegir receptor aquí, porque sí. Cleveland lo necesita. Hemos cerrado más o menos la necesidad del tackle, ¿no? En la primera vez que hemos elegido. Y aquí voy a ir a por Omar Cooper Jr., el receptor de Indiana, el compañero de Fernando Mendoza, que me parece uno de los jugadores más interesantes de todo el draft. Hay que ver también cuánto de lo que ha hecho Omar Cooper Jr. es por él, ¿no? Y cuánto es por Mendoza, porque al final estás jugando con el quarterback número 1, con el trofeo Heisman, pero me parece el receptor más físico y más duro de toda la clase, va muy bien por el medio, aguanta muchísimo los golpes, creo que también puede jugar por el exterior en la NFL, aunque mucha gente le proyecta para jugar por el interior, creo que también puede hacer ese trabajo dentro-fuera. Y no sé, me gusta mucho, las manos que tiene son muy buenas, 4.42 en las 40 yardas, para un jugador de su tamaño creo que es un jugador muy interesante que puede ser también muy explosivo después de la recepción, puede ayudar a los quarterbacks que tengas ahí, pues sea quien sea el titular.
Creo que tuvo este año 23 recepciones en pases pantalla. Sea el que sea el quarterback de Cleveland, le vendrían bien pases pantallas, ¿no? Pases fáciles, generar yardaje en primera oportunidad y 10 para estar todo el tiempo en down positivo. Creo que viene bien en ese aspecto Omar Cooper Jr. Yo soy más de la idea de que es más complicado encontrar un Denzel Boston por tamaño que a un perfil como Omar Cooper más adelante. Puede ser. Pero Boston también da cierto miedo al tema de separación y demás. 25 los Chicago Bears, lo mencionaba ahorita. Me gusta Keden McDonald, el tackle defensivo de Ohio State. Sobre todo es una división corredora, no es una división que tienes que frenar el juego terrestre en diciembre y enero. Y McDonald justamente se especializa en eso, en ser una fuerza en el centro de la línea defensiva, no moverse por ninguna razón, dobles equipos y demás, y apoyar mucho al resto de sus compañeros. Es un tío enorme, es 6'3", 326 libras, bastante joven también, con bastante proyección. Me gusta el pick aquí para Chicago, y es que es justo lo que necesitan. Es que fue una de las peores defensas por el medio de la línea el año pasado. Tienes el 26 con los Steelers. Elijo yo entonces, ¿no? Sí, aquí sí, porque fue un pick directo con Buffalo. Me vas a hacer a mí que elija a un quarterback y que la gente me mate también, ¿no? Aquí. Probablemente. Es que, ¿cómo? O sea, vamos a entrar en abril de 2026 con el tema de Rodgers, y entiendo perfectamente que el año pasado la gente tuviese algo de ilusión en Pittsburgh, pero este año no sé cuántos fans de Pittsburgh hay con ilusión de que vuelva Rodgers. Yo aquí, hasta que no me diga alguien de Pittsburgh lo contrario y hasta que no veamos que tienen cerrada la posición más importante en el fútbol americano, voy a ir con quarterback y voy a elegir a Ty Simpson, el quarterback de Alabama, porque la necesidad es muy grande, es tremenda. Es que yo creo que es el único equipo que no tiene cerrada la posición estamos grabando esta 17 de abril, cuando queda nada para el draft. Sí, y como dices tú, sobre todo, que regrese Rodgers, no sé si son buenas noticias, es lo peor del caso, ¿no? Claro. ¿Fue tan malo su 2025? O sea, tan limitado, más bien, que no sé qué tanto sea positivo que regrese. Estoy de acuerdo en ese aspecto. Okay. Pues tú con San Francisco, ¿no? Tenemos a San Francisco. Se puede empezar a pensar en la vida post Trent Williams, también aquí con un tackle ofensivo, con Blake Miller, por ejemplo, aunque inició más como tackle derecho en colegial. ¿Cómo te caería un wide receiver de posesión aquí para San Francisco, tomando en cuenta que Mike Evans es un año y ya está? El contrato te dice va a ser solamente un año, y las lesiones que se vienen probablemente te va a decir también que es un año. Brandon Ayuk ya no vuelve a jugar con ellos, Jawan Jennings es agente libre. Está todavía la opción de un wide receiver grande por fuera, y no me desagrada la idea, por ejemplo, aquí de Boston, ¿sabes? De Denzel Boston, el wide receiver de Washington. Aprendes de Mike Evans a correr rutas, a separarte, a generar movimientos en la NFL, y se queda él con ese rol. Y es el all-in, ¿no? Si Los Ángeles, por ejemplo, podría ir por wide receiver en primera ronda, creo que podría responder en ese mismo aspecto San Francisco. Si te gusta mucho Denzel Boston, que veo que te gusta bastante, es un tío de 1,90, 96 kilos. Para mí la mayor duda es que no corrió las 40 yardas ni en la Combine ni en el Pro Day. ¿Por algo? Exacto. Pero es otro jugador al que le tiras una nevera arriba y te la va a bajar. Me gusta y además me gusta porque es un pick que no se lo he visto prácticamente a nadie, ¿eh? Algo diferente. De Denzel Boston. Sí, algo diferente. Tienes a los Texans en el 28. Pues aquí voy a ir por otro jugador de línea defensiva, porque si tú te fijas en lo que han hecho Houston en esta agencia libre, me parece que se ha movido bastante bien, me parece que ha cerrado bastante bien los huecos que tenía en la línea ofensiva sin mucha parafernalia, y me voy a ir con Peter Boots, el defensive tackle de la Universidad de Clemson. Creo que es el jugador de línea defensiva con mejor primer paso que hay en este draft. Creo que la línea defensiva que formarías a la hora de ir a por el quarterback con Peter Boots, con los dos monstruos que tienes en el exterior, sería tremenda, y que obviamente él se aprovecharía muchísimo de todo lo que pueda ser, de lo que pueda hacer el resto. Ha bajado un poco sus números en 2025, pero es que todos los que han jugado en Clemson han bajado números en 2025 este año. Sí. Y luego creo que además otra necesidad de Houston grande es el corredor, pero creo que esta la puedes cerrar en la segunda ronda o en la tercera ronda, más atrás en el draft, y no elegir aquí al segundo corredor, que sería seguramente Jadarian Price, el suplente de Jeremiah Love en Notre Dame. Sí, estoy de acuerdo contigo. Me gustaría interior de línea defensiva o incluso interior de línea ofensiva para los Houston Texans. Creo que por ahí va ese tiro en el pick 28 global de este draft. En el 29 tenemos a los Chiefs, que les dimos a Ruben Bain, el pass rusher
en el top 10 de este mock draft. Sí. Creo que ahora regresan ya sea por cornerback, que también han perdido demasiados nombres en esta agencia libre, en intercambios y también en el mercado, o tackle ofensivo, un perfil como Blake Miller que te va a jugar tackle derecho, tomando en cuenta que creo que no confían del todo en Jalen Moore, y así puedes decir que tienes a 2 tackles de primera ronda finalmente cubriendo a Patrick Mahomes, ¿no? Finalmente con esa protección que se merece un quarterback que se va a estar recuperando una lesión también de rodilla importante. Creo que estoy en ese debate, si Clemson cornerback o Clemson tackle derecho. A mí, si tengo que elegir, fíjate, además el otro día estaba haciendo mis rankings, ¿no?, de jugadores para el draft sin contar la posición, que esto también está bien hacerlo, ¿no? Para no fijarte en que las posiciones así más premium vayan más arriba y tal. Y tenía a Bayon Terrell, el cornerback de Clemson, número 23, Blake Miller, número 24. O sea, para mí son dos jugadores muy similares en cuanto a talento, pero sí que te voy a decir que creo que la mayor necesidad aquí de Kansas para mí es cornerback. Y que estás de acuerdo en que también cornerback han encontrado muy buenas joyas más adelante en el draft porque saben coachear, scoutear y coachar muy bien cornerbacks. Y tackle es más complicado encontrar más adelante en el draft también como por valor en ese aspecto. Les voy a dar a Blake Miller, pero me gustaría además, también mucho la opción de tackle de cornerback. Lo que tú dices es tal cual, porque ellos creo que seleccionan a Jalen Watson, creo que es 4ª o 5ª ronda del draft en su momento, y les sale un cornerback titular. Y sin embargo, recuerdo que en la 2ª ronda del año pasado, hace 2, draftean a un tackle de Kansas State, que también se hablaba mucho de él, y no ha dado bola tampoco. O sea que igual sí que es mejor para ellos, ¿no? Un Blake Miller, y luego en la 2ª ronda o en la 3ª ronda irá por cornerbacks, porque ellos encuentran talento más tarde en el draft en esa posición. También la Jarius Sneed creo que también fue un pick ya adelantado. 3ª ronda fue, ¿no? Sí. Son buenos los Chiefs encontrando cornerbacks. Vamos con Miami, que tú les has dado receptor en el primer pick del draft, ¿no? Correcto. En el pick número 11 de Mackay Lemon. En el 11 de Mackay Lemon. Y yo aquí voy a ir a por otra necesidad que creo que tienen, que es la secundaria. Te he dicho que había Terrell, el hermano de AJ Terrell, el cornerback de los Falcons, me encanta. Es un jugador pequeñito, pero bastante duro también. Me recuerda un poco a Trent McDuffie, por eso también me hubiese encajado bien en Kansas City, pero que es un jugador que juega más grande de lo que es en realidad. Y creo que al final para Miami cubre una necesidad bastante grande, así que Avion Terrell, el cornerback de Clemson, a los Dolphins. Tenemos aquí a los Patriots 31. Lo que pasó en el Super Bowl, lo estuvimos viendo por ahí en la línea ofensiva, fue brutal, ¿no? La cacería que se dio de la cabeza de Drake May, llegó muy lesionado de por sí con los golpes que se comió en contra de Chargers, de Texans, de Broncos y finalmente de los Seahawks. Max Ihenacho, el tackle derecho de Arizona State, porque ese es un tackle derecho, tiene 35 años Morgan Moses, es momento de empezar a pensar ya en un reemplazo. Jugó hasta el 2021 fútbol americano, o sea, lleva 5 años apenas jugando este deporte. El potencial físico está ahí, se requiere de coacheo. Tienes a un Morgan Moses como cierto mentor de alguna forma. Me parece un pick cantado ir por tackle de derecho aquí en New England para primera ronda. Me gusta la posición. Y yo voy a cerrar el mock draft con un jugador que creo que para mí, de los que he visto, Jesús, es el que más me gusta con respecto a lo que tiene el consenso de la gente. Mira, estaba el otro día haciendo un big board en la página de Underdog Football que te dice cuánto estás por encima del consenso con X jugadores, y este me salía 22 posiciones por encima del consenso. Bastante. Y es Chris Johnson, el cornerback de San Diego State. Sí. Me parece el jugador con más potencial para convertirse en un jugador que frena por completo al mejor receptor del equipo rival. 6'0", que es un 83, 190 libras, 86 kilos, 4'40 en las 40 yardas, 6 intercepciones en su carrera, solo 3 placajes fallados en 54 intentos. Para mí es un jugador con mucho potencial. El problema es que estás eligiendo un jugador de una universidad pequeña y que tienes que ver cómo puede salir, pero para mí cae en un equipo perfecto, porque Seattle va a seguir teniendo muy buenos cornerbacks y con este tienen uno de desarrollo. Y por darte una comparación, me recuerda en su momento Quinion Mitchell, que salía de Toledo, ¿te acuerdas? Una universidad pequeñita. Sí. Y fíjate cómo desde el primer momento en Filadelfia fue un cornerback número 1 tremendo. De hecho, Dane Brugler de Athletic, que probablemente es como el gurú del draft número 1 en estos momentos, lo tiene top 30. Creo que es de los únicos que en el Big Board lo tiene top 30 a Chris Johnson, y lo ve así de que también colándose al final de la primera ronda, porque tienes necesidad básicamente con Chiefs, Dolphins y Seahawks, ¿no? En esos últimos 3 de 4 selecciones, básicamente.
Mira, yo hice el otro día, estoy haciendo ahora en el canal los rankings, mis rankings, dejé subido el del 33 al 17 y el domingo subiré el del 16 al 1. Te adelanto que Chris Johnson es el 16. O sea que yo fíjate si confío en Chris Johnson, cornerback número 3, eso sí, por detrás de D-Lane y de Jermod McCoy, porque creo que la clase de cornerbacks este año es muy, muy buena. Pero ya te digo, me encanta Chris Johnson y creo que puede ser un jugadorazo. ¿Qué más viene en Playmakers en los días previos al draft? Platícanos. Pues el lunes tenemos mock draft Iñaki y yo, y el miércoles estaré subiendo las principales joyas o los tapados, ¿no? Que para mí pueden ser jugadores de primera ronda y de los que nadie esté hablando. Entre ellos voy a meter a Chris Johnson un análisis mucho más detallado. Y nada, luego hacemos reacción el viernes, el domingo también con los mejores picks de segunda y tercera ronda. Y yo voy a estar haciendo el draft, pero solo para España. O sea que estaré en la tele, pero creo que solo está para España. O sea que si no, a la gente que no sea de España y que esté viendo este vídeo, hay que ver el directo de Hablemos de Fútbol. Claro, tenemos directo el jueves por la noche, de aquí en Hablemos de Fútbol, en el canal principal. Tendremos también otro perfil de quarterback, hablaremos de Ty Simpson pronto. Y también tendremos el mock draft para cerrar, así que también suscríbanse aquí en Hablemos de Fútbol. Suscríbanse en Playmakers NFL para contenido del NFL Draft, tanto previo como post, porque se va a poner muy interesante ese debate. Y regresaremos aquí también para platicar de las mejores selecciones que nos dejó este gran sorteo. Amigo Álvaro, muchísimas gracias como siempre. Un placer, Jesús, como siempre, y un abrazo a todos los seguidores y suscriptores de Hablemos de Fútbol. Dejaremos aquí en la descripción los links para que también vayan a seguir directamente a Álvaro. No olviden suscribirse a ambos canales y ya saben, estar listos para ese gran jueves que será la primera ronda del NFL Draft 2026. A nombre de Álvaro Rodríguez, yo soy Jesús Sánchez. Hasta la próxima.